54 jóvenes en el servicio militar obligatorio de Cuba han muerto en 2022 y 2023, según casos documentados por la organización independiente Cuba Archive. A falta de reportes oficiales, la investigación se basa en informes independientes y de las redes sociales, por lo que, presumiblemente, la cifra de fallecidos debe ser considerablemente mayor. Los casos incluyen una desaparición forzada, 2 fusilamientos, 3 ejecuciones extrajudiciales y 14 suicidios. Cuba Archive recordó que la isla es uno de los 25 países con servicio militar obligatorio y uno de los 2 en todo el mundo, junto con Corea del Norte, que obliga a los menores a incorporarse a las filas militares. El informe recuerda que en virtud de esa disposición, los jóvenes cubanos han sido, durante mucho tiempo, carne de cañón para las intervenciones internacionales del régimen. En la Guerra de Angola, de 1975 a 1991, miles de jóvenes del servicio militar o de la reserva fueron enviados en defensa de los intereses geopolíticos de la ex Unión Soviética que proporcionó el equipo militar para esa aventura. La organización recuerda que la Guerra de Angola fue un negocio rentable para los Castro, pues el gobierno de ese país pagaba mensualmente unos $1.000 por soldado y $2.000 por oficial. El régimen envió a Angola 377.033 soldados y 50.000 colaboradores civiles y obtuvo entre 4.800 y 9.600 millones de dólares durante el conflicto, en el que, oficialmente, murieron 2.085 cubanos, aunque los especialistas creen que la cifra fue mucho mayor. El informe aborda también la utilización de mano de obra gratuita, como sucedió de 1965 a 1968, cuando unos 30.000 jóvenes homosexuales, religiosos, o con supuestos problemas ideológicos, fueron recluidos en campos de trabajos forzados con disciplina militar. Las UMAP fueron disueltas, luego de una protesta internacional, pero en 1973 se creó el Ejército Juvenil del Trabajo, EJT, una organización paramilitar para jóvenes con problemas de salud, bajo nivel educativo, o que se consideraron necesitados de reeducación. La investigación recoge el testimonio del pastor bautista Mario Leonard, quien fue utilizado como mano de obra barata en el EJT durante 8 meses, en 1993 y 1994. El entrevistado explicó que los jóvenes eran tratados como esclavos, en matanzas, donde cortaban marabú para plantar cítricos, para una empresa conjunta con los israelíes. En ese tiempo estuvieron alojados en campos de concentración, sin agua corriente y alimentados miserablemente. La organización alertó que, este esquema, viola las propias leyes de Cuba y acuerdos internacionales ratificados por el régimen, como las convenciones sobre los derechos del niño, el trabajo forzoso y la tortura, y el protocolo sobre la trata de personas. Esta explotación, advierte el estudio, ahora se utiliza para el alistamiento de cientos de mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania, aparentemente en connivencia con el régimen, interesado en fortalecer la alianza con Putin para conseguir el petróleo y, tal vez, una comisión. Si quieres seguir al tanto de informaciones y reportes sobre Cuba, suscríbete al canal y danos un like, para apoyar nuestro proyecto de difusión de puntos de vista que el régimen cubano no quiere que sepamos.